Les cuento brevemente simplemente qué es el grupo de jóvenes dirigentes, tal vez para los que no nos conocen, y qué es esta jornada. El grupo de jóvenes dirigentes es un grupo de dirigentes y militantes sociales, políticos, sindicales, de diferentes sectores ideológicos, de diferentes espacios, con diferentes historias. Pero que nos juntamos principalmente con algo que nos une, que es fundamental, que es el bien común, que es la doctrina social de la Iglesia, el humanismo cristiano, los valores, creer en el diálogo, creer en el poliedro, que es nuestro logo del equipo de jóvenes dirigentes. Y bueno, y hemos realizado esta jornada, porque por lo general hacemos encuentros, jornadas, debates, reflexiones, nos juntamos mucho a debatir, a reflexionar, a conocernos. Este equipo nació conociéndonos, tal vez nosotros éramos muchos dirigentes de los 4 municipios que no nos conocíamos entre nosotros, y que a veces esas cosas generan un prejuicio del otro, ¿no? El otro que es del otro partido, que piensa diferente, el que es radical, o el que es peronista, o el que es del PRO. Y después de encontrarnos varias veces, nos encontramos con que, bueno, que en verdad pensamos similares, tenemos los mismos valores, compartimos un montón de ideas. Entonces, bueno, tratamos de priorizar eso, lo que nos une y no lo que nos divide. Y así fue como hace unos meses salió la idea de generar este encuentro, que era un encuentro de reflexión del pensamiento social del Papa Francisco, que para todos nosotros es un líder espiritual, pero además es un líder mundial que nos marca temas importantísimos y fundamentales para la humanidad y para el planeta. Así que bueno, por eso salió este encuentro. Pero también queremos abrir este encuentro con un homenaje a quien fue un amigo para nosotros, fue un padre con todas las letras, al que nos acompañó, al que nos empujó a armar este grupo, que fue el padre Jorge Luis Lagacio, y hoy nos acompaña desde el siglo en toda esta jornada. Él fue Él fue para nosotros un guía también espiritual, él nos empujó a encontrarnos, él nos decía, júntense, dialoguen, y pero yo le decía, me dice, vos Martín, ¿conocías a tal? O Tommy, ¿vos conocés al de Vicente López? O Juan, ¿vos conocés? No, pará. Y agarran el teléfono, llaman, bueno, júntense, ahí te paso el contacto, o vengan el jueves que viene, que hago una comida, le encantaba comer, a nosotros también nos gusta, y bueno, nos juntábamos y él ponía la mesa y nos juntaba a todos. Y no nos conocíamos, y nos juntábamos y todo, y él estaba de atrás escuchando, y cuando veía que la charla se iba por la pelea, decía, no, bueno, esperen. Y bueno, y nos daba consejos y demás. La verdad que fue para nosotros un guía para este grupo, nos ayudó mucho en el grupo, pero también personalmente. Así que bueno, queríamos empezar este encuentro recordándolo, porque la verdad que después de su paso por nuestras vidas y por este grupo, seguramente somos mejores políticos. Seguramente miramos al otro con otra mirada, no tenemos ese prejuicio cuando nos encontramos con una persona que viene de otro sector político, y bueno, todo eso nos enseñó él y hoy somos mucho mejores gracias a él. Así que bueno, por eso voy a pedirle un fuerte aplauso porque él nos está escuchando y nos va a acompañar en ustedes. Gracias, Eterna, Jorge Luis. Gracias. Muchísimas gracias, querido Martín. Sí, realmente una de las características del padre Jorge Luis era el sentido del humor, ¿no? Y es quizás una de las cosas más importantes, uno de los signos más claros de inteligencia es el sentido del humor, y el otro sentido claro de inteligencia, vinculado al humor, por cierto, es poder escuchar al otro y aprender del otro. Hay que ser un poco tonto, ¿no? Para no escuchar y no aprender del otro. Y a veces da la impresión de que estamos en una sociedad un poco tonta, ¿no? Que cuesta escuchar y aprender de verdad. Nosotros como universidad, entonces, consideramos que justamente uno de nuestros principales papeles y roles para cumplir en el marco de nuestra comunidad es ayudar a eso, a escucharnos, a dialogar, no necesariamente a estar de acuerdo, es más, muy posiblemente no, pero sí a ser capaz de saber qué es de verdad lo que piensa el otro y nutrirme a partir de ahí. Y cuando con Martín me invitó y el querido Oscar a colaborar en esta jornada, y ahí empecé a conocer a este grupo de gente joven que realmente es muy interesante, muestra en chiquito algo que a veces pareciera mentira que es posible, y es que pibes de todos los partidos políticos puedan dialogar, puedan discutir, y cuando llega el punto de que se pone álgido, la cosa se resuelve a partir de una chicana, de un chiste, de una cosa. Y cuando uno piensa y conoce lo que pasa en el resto del mundo, donde hay razones para grietas profundas,
pensar no solamente en estos hermanos que como hermanos se andan matando entre rusos y ucranianos, pensemos lo que pasa en Cataluña, pensemos las divisiones profundas, raciales, étnicas y qué sé yo que hay en Brasil, que las tenemos nosotros también, pero ya están mucho más exacerbadas. Pensemos lo que está pasando en Estados Unidos, pensemos lo que está pasando en Polonia, en el mundo. Y realmente uno piensa, bueno, en Argentina tenemos motivos para pensar que podemos superar las grietas. El continente que más dificultades tuvo para llevar adelante la paz social en los últimos 3.000 años más o menos, que fue Europa, nos muestra que la enorme mayoría de los europeos, por primera vez en toda su historia, han vivido no solamente sin guerras, sino muchos de ellos sin haber siquiera conocido una represión violenta en una manifestación. Y estamos hablando del continente que más guerras, más conflictos, más todo tuvo durante siglos y siglos. Es decir, es posible pensar de otra manera. Ustedes muestran en chiquito que esto es posible. Y realmente por eso para nosotros es un gustazo poder albergar hoy a esta jornada de pastoral social armada por el grupo de jóvenes dirigentes. Y como ya después, a la hora de la siesta les cuento, me pusieron a mí como para que puedan dormir tranquilos. Así que empezó ahora, ya me callo, le doy la palabra a Monseñor y quédense tranquilos que parece que es todo el día, pero va a haber siestita. Gracias. Bueno, me uno de corazón al homenaje a Padre Jorge Luis, que ocupaba tantos espacios y que tenía ese motor interior tan noble y tan sacerdotal. Cuando pensamos en el pensamiento social del Papa Francisco, que es el pensamiento social de la Iglesia, nosotros podemos encontrar algunas claves. Y yo me voy a referir a 4 claves. La primera es el tema de la relación, del ser humano en relación. La segunda es la ética del cuidado. La tercera es el concepto de pueblo que utiliza Francisco. Y la cuarta es la cultura del encuentro. Podemos encontrar otras. A mí estas me parecen bastante abarcativas. Francisco, ustedes saben que el magisterio social de la Iglesia se basa en el Evangelio. Es la fuente más profunda del magisterio es el Evangelio. No hay otra. Esto no es el pensamiento de un hombre genial que se le ocurrió frotar la lámpara y decir algunas cosas. No, no es así. Es un hombre, nuestro Papa, que ha hundido sus raíces de pensamiento y de corazón en el Evangelio de Jesús. Y ha elegido, digamos, como un texto paradigmático en sus prédicas, y particularmente en la encíclica Fratelli Tutti, la parábola del buen samaritano, que como ustedes saben es un hombre herido, castigado, golpeado, encontrado en el camino, pasan de largo varios, pero hay uno que es extranjero, que no tiene nada que ver con ese, que se detiene. Y el Evangelio utiliza 7 verbos para describir lo que esta persona hace. El número 7 para los judíos es un número perfecto, es el número perfecto. Después nosotros lo heredamos, no solo con los 7 días de la semana, sino con los 7 preceptos. Lo vio, se conmovió, bajó de su cabalgadura, se acercó, lo vendó, lo curó, volvió a subirlo a la cabalgadura y lo condujo al albergue. Son 7 verbos utilizados en tiempo perfecto, en griego es auristo, en el tiempo auristo, que indican un estado perfecto. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué utilizar esos 7 verbos contundentes para hablar de este hombre que pasaba allí y se detiene? Porque viéndolo al hombre necesitado y caído, el buen samaritano se identifica. Ese soy yo.
pertenece a mi misma humanidad. Si tenemos todo en común. Ese voy a ser yo, o ese pude ser yo. Ese no está fuera de mí, sino que tiene mucho que ver conmigo. Entonces yo me detengo, me conmuevo, si vivo en el alma lo que le pasa, me bajo del caballo, no me quedo montado en el caballo, me pongo a su nivel, me arrodillo, me pongo a su nivel, lo curo con lo que tengo, con un poquito de vino y aceite, ¿verdad? Lo que tenía. Y después lo vuelvo a poner en la cabalgadura, dándole el lugar de la dignidad, lo elevo, digamos, y después lo acompaño y lo conduzco. Es una parábola de una profundidad extraordinaria. El ser humano, para el Evangelio, la identidad del ser humano se define en relación, y se define por la relación. Y allí realiza un acto, vamos a decir, es un acto humano en plenitud. Con aquel que es diverso, con aquel que lo necesita, con aquel que es distinto, con aquel que se va a complementar, y con aquel que lo va a transformar, porque de este encuentro los dos salen transformados, los dos salen crecidos de este encuentro. No es que no pasa nada. Y la clave de la perfección, del acto perfecto, es el servicio. Es el servicio. Allí el hombre encuentra, el ser humano encuentra su plenitud. Esto es lo que San Pablo dice: uno es más feliz en dar que en recibir. Como frase heredada de Jesús. El ser humano se realiza más cuando da, por eso es feliz, que cuando recibe. Por eso es en relación. Entonces, primera cosa contundente, la doctrina social, el magisterio, se funda en la relación. El hombre es relación. Relación con la naturaleza, relación con Dios, relación con los demás, relación consigo mismo. El hombre continuamente se está redefiniendo en relación, pertenece a un cosmos, tiene que integrar todas sus relaciones, no es una isla. En mi juventud, en el seminario, hace muchos años, leíamos un libro de espiritualidad, un libro de espiritualidad del padre Merton, que llamaba Los hombres no son islas. Bueno, en la sociedad actual muchas veces somos islas. Entonces, ¿qué pasa? El individualismo es muy fuerte, casi salvaje. Entonces, de alguna manera, esta concepción de un subjetivismo exagerado, y ahora entramos en la segunda clave, ha hecho que el hombre se coloque frente a la naturaleza como el dominador absoluto, capaz de extraer y succionar todo lo que quiere de ella, porque puede, porque descubre, porque es inteligente, tiene ciencia, conoce técnicas, emplea la técnica. Entonces, frente a la naturaleza, el hombre se coloca como un cuadro, como un marco, distinto a mí, yo no tengo nada que ver, distinto a mí. Como si yo no fuera agua, ni tierra, ni aire, si yo no perteneciera, sino que fuera una especie de Dios que maneja, domina. Entonces, no importa si yo tengo que extraer y contaminar el agua, no importa, yo tengo que extraer hierro, tengo que extraer oro, tengo que extraer petróleo, tengo que extraer gas, bueno, no importa. No importa porque nosotros necesitamos, entonces el agua se contamina. No importa la tala indiscriminada de árboles, no importa. Así, bueno, tenemos calentamiento global, no lo podemos resolver, es muy complicado. La reunión en Egipto ahora del COP17 se complica tremendamente, tremendamente. Hay un grupo de países que están pidiendo un fondo para aquellos más afectados por el cambio climático. Nosotros tuvimos un encuentro muy importante en Roma, que fue el Sínodo de la Amazonia,
en el cual se exponía con una gran claridad las migraciones forzosas que genera la contaminación del agua, ¿no? Y esto pasa en toda la cuenca del río Amazonas. Entonces, como todos estos temas, cambio climático, todos estos temas, vamos a decir, muy problemáticos del mundo de la ecología y del medio ambiente, conllevan o tienen una parte de crisis social sumamente profunda. Tampoco importan las especies, tampoco importa que se toque la diversidad de especies, lo que hace al equilibrio de los ecosistemas. Entonces, claro, tenemos sequías a granel, inundaciones a granel, empezamos a no manejar muchísimas variables, se nos van los virus, nos asustamos, hemos tenido una pandemia. Entonces, ahí sí yo diría que si usted quiere, lo nuevo del pensamiento social de Francisco en este punto es que él nos habla como un habitante más del planeta. Como con humildad, como diciendo, bueno, tenemos que hacer algo porque tenemos en común, aunque no seamos creyentes o aunque pertenezcamos a otros credos, bueno, tenemos en común que tenemos un planeta en llamas. Entonces, acá hay una misión en donde nos tenemos que encontrar para poder enfrentar esto, porque trae esto hay chicos, familia, futuro, sin horizonte, una cantidad de... Entonces, frente a esto, ¿qué propone Francisco como clave social? La ética del cuidado. La ética del cuidado. Nosotros hemos sido cuidados, tenemos una experiencia de cuidado. La más profunda es cuando somos niños, la tenemos de niños, ¿no? Cuando nosotros en la desprotección de la separación de mamá, en el llanto, en la soledad, como arrojados allí, nosotros somos cuidados cuando se nos lleva al pecho, se nos da de comer, se nos habla con cariño, podemos dormir plácidamente de nuevo. Entonces, allí aparece esta experiencia humana que es ser cuidado. Entonces, esto es común a todo ser humano, por lo menos el deseo de ser cuidado. Entonces, ¿cómo hilvanar esto para poder socialmente vivir una ética del cuidado, compartir una ética del cuidado del ambiente, del cuidado de mi hermano, del cuidado de mi persona, del cuidado de mi relación con Dios, si soy creyente. La tercera clave es el concepto de pueblo, Francisco. Nosotros hoy hablamos más de la gente, porque la palabra pueblo la identificamos muchas veces con masa gregaria, sin referencia. Hay como un miedo, es decir, tenemos miedo si usamos la palabra pueblo, por ahí entramos en populismos, que es la degeneración y el uso del pueblo para fines personales. Y en realidad, digamos, el Papa Francisco, cuando habla de pueblo, está utilizando una categoría teológica. Por eso me quise detener un poquito en esto, no una categoría sociológica. Cuando el Concilio Vaticano II piensa la Iglesia, ¿qué es la Iglesia? Dice el Concilio, ¿qué es la Iglesia? Podría haber dicho, la Iglesia es el Papa, los obispos, los curas. Podría haber dicho, la Iglesia son todos los templos que hay. No, el Concilio Vaticano comienza a pensar la Iglesia como pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene una dirección. Es un pueblo peregrino, pero tiene una dirección que se la da el Espíritu Santo. No está a la deriva, sino que tiene una dirección. No es gregario, porque hay interrelaciones profundas
en el pueblo. El pueblo se va relacionando y se va comunicando. Pero al mismo tiempo, ese pueblo, voy a citar ahora unas frases textuales de Francisco, ese pueblo que es la Iglesia se encarna en las culturas de todos los demás pueblos. Por eso, el pueblo de Dios está presente en distintas regiones de la tierra que tienen hábitos culturales diferentes. Y no podemos absolutizar esos hábitos culturales y decir son la Iglesia, sino que la Iglesia, de alguna manera, utilizando una palabra vieja que usaba mucho Dostoyevski, es el alma de todas las culturas. La Iglesia penetra cada cultura con el Evangelio y saca y promueve de cada cultura aquello que es auténticamente evangélico. Por eso ustedes lo verán al Papa últimamente dialogar muchísimo con los musulmanes, muchísimo con los judíos. El Congreso Judío Internacional se hace ahora en Roma. Un día se hace en Roma. Es una cosa que no tiene ningún antecedente histórico. Que el Papa preste su casa para que los judíos hagan su congreso, nuestros hermanos mayores en la fe. Las culturas. Cuando el Papa piensa en esta categoría, pueblo, ahora voy a leer algunas textuales, está pensando en que cada pueblo tiene una raíz. Hemos perdido pertenencia, dice Francisco, pero es que hemos perdido raíces. Quiere decir esto. La categoría pueblo es una categoría mítica, pero real. El pueblo se expresa y se nutre de la lengua, de la cultura, de la música, de la danza, de la memoria colectiva y de la sabiduría. Sin embargo, podemos perder la memoria y se puede perder la conciencia de la dignidad. Entonces surgen profundas divisiones. Sin embargo, cada tanto que estas grandes calamidades suceden, el pueblo suscita profetas que nos vuelven a hacer acordar de esa unidad primera. El sujeto de la evangelización es el pueblo. Todo el pueblo evangeliza al pueblo, dice Francisco. Es el sujeto. Los dirigentes del pueblo, humildemente, interpretamos lo que ese pueblo quiere, lo que es genuino en esa conducción del espíritu que es el pueblo, y de alguna manera, sirviendo al bien común, en particular me refiero a la dirigencia política, sirviendo al bien común y cercano a ese pueblo. Por eso Francisco va a insistir mucho en esto del gusto espiritual de ser pueblo. Como que es fundamental en aquel que predica el Evangelio y en aquel que sirve al pueblo, el gusto de sentirse pueblo. Esto lo expresa Francisco en Evangelii Gaudium. En Evangelii Gaudium, ya les digo, cuando el Papa nos habla de la misión, bueno, perdí la cita, es lo que mueve al evangelizador es la pasión por Jesús y la pasión por su pueblo. Esto de la pasión por el pueblo tiene que ver con el dirigente que está anclado en una raíz y que ama esa raíz y por eso sirve a esa raíz. Para amarla tiene que estar cerca. Tiene que ser una persona, un ministro, un dirigente
cercano al pueblo. Tiene que estar cerca de su pueblo, no tiene que estar pensando en la imagen 80 horas por día, ni en el discurso que va a decir, ni en cosas que tienen que ver con la artificialidad. Tiene que pensar en su pueblo y tiene que estar arraigado en su pueblo. Y la cuarta clave es la cultura del encuentro. Esto digo, bueno, Francisco ha hablado muchísimo de esto y de la necesidad de encontrarnos, y acá, gracias a Dios, tenemos una oportunidad que a través de Jorge Luis y de sus discípulos, de alguna manera, podemos disfrutar, ¿no? Esto de poder dialogar desde nuestro pensamiento, desde nuestro sentimiento, ¿no? El otro día comentaba a unos diputados que nos convocaron al Congreso, les decía, en realidad, cuando uno tiene un pensamiento, un sentimiento, una sensibilidad, no necesita para consolidarlo o para afirmarlo estar continuamente diferenciándose del otro. Esto de marcar la diferencia y decir, ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde le voy a pegar? ¿Qué voy a inventar para aniquilarlo, para desgastarlo? Eso es adolescente. El pensamiento y el sentimiento y la sensibilidad se autoafirman cuando hay pertenencia, cuando hay una profunda pertenencia. Entonces el ser humano está, vamos a decir, con esa seguridad que dan los valores en lo que está afirmado. Es decir, aquello en lo que está afirmado, no en esa confrontación continua que desgasta el mismo pensamiento y lo hace tonto, lo hace aburrido, lo hace repetidor, le falta creatividad y también sensatez. Como si fuera un puro pensamiento emocional, que no se sale de su órbita. Bueno, Francisco, cuando nos invita al diálogo, y aquí también dice algo de los jóvenes, y ahora cierro, con esto cierro, en el tema del encuentro, tomo un número de Fratelli Tutti, que es el 202, dice, la falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder. O, en el mejor de los casos, está preocupado solo de imponer su forma de pensar. Así, las conversaciones se convertirían en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes estén gestando silenciosamente en el corazón de la sociedad. Por eso yo deseo para ese encuentro como poder rescatar esos héroes de mañana que puedan ayudarnos a dialogar cada vez mejor.